Cuenta una antigua leyenda que hacia el siglo IX de nuestra era llegó un señor de lejanas tierras, cuyo origen era un enigma, aunque se entendía que un gran señor le había enviado a gobernar esta tierra. Los polvos amarillos que usaba en sus ceremonias y los paños de algodón que cubrían sus partes vergonzosas eran, sin embargo, muy conocidas en esta tierra, igual que la balsa usada en Paita y Tumbes. De ahí se presumía que dicho señor no era de parte muy remota. Ese señor llamado Takainamo fue el primer rey semilegendario, fundó el reino del Chimor, iniciándose así la historia de Chan Chan. Desde entonces, la luna fue el dios principal de los Chimú, porque predominaba sobre la tierra y el agua. Era más poderosa que el sol, pues aparecía de día y de noche, y además creaba las comidas y causaba las mareas y los truenos. También creyeron que la diferencia social era mandato divino, y que el Dios Supremo había ordenado que los hombres descendieran de 4 estrellas. 2 de la constelación del Can Mayor dieron origen a los reyes, caciques y nobles. 2 de la constelación del Pez Austral crearon a los humildes, tontos, plebeyos y mitayos. Estos principios míticos ordenaron a la sociedad chimú en diferentes clases sociales, que se reflejaron en las construcciones y en los oficios de Chan Chan. Por ello, Chan Chan fue una ciudad sagrada de monarcas, funcionarios y guerreros, que vivieron en 9 palacios magníficamente decorados con relieves y tapices, y en 32 residencias menores, asimismo de artesanos y especialistas que habitaron en 4 extensos barrios populares, alcanzando un total de 35.000 habitantes en la época de mayor población. Los palacios, en vida del gobernante, fueron su residencia y la sede de la administración política, económica y religiosa del reino Chimor. A su muerte, eran convertidos en sagrado sepulcro y mausoleo real. La muerte del divino monarca daba lugar a prolongadas y faustosas ceremonias funerarias, con libaciones y plegarias a los dioses, sacrificios humanos y un fabuloso ajuar que, según creían, acompañaba al difunto a la otra vida. De esta manera, Chan Chan adquirió un prestigio como ciudad sagrada en todo el territorio andino. Chan Chan no fue construido en un solo momento. Tuvieron que pasar 6 siglos y una sucesión de 9 reyes, quienes la edificaron desde el siglo IX de nuestra era hasta su forma y extensión final en el siglo XV. La historia reconoce 3 etapas en el desarrollo de Chan Chan y el reino Chimor. La primera se inicia en el siglo IX de nuestra era. En tiempos de Takainamo se construye el primer palacio de Chan Chan llamado Chaiwak. Este se localizó al sur del sitio, en el punto de intersección de los ejes formados por 2 montañas sagradas, Cerro Prieto y Cerro Blanco. Chaiwak fue un observatorio astronómico para la planificación del resto de palacios y templos de Chan Chan, a partir del movimiento de las constelaciones de la Cruz del Sur, Orión y Escorpión. Después de Takainamo, su hijo Huaquikraur consolidó el Valle de Moche como un señorío local. Poseedor de ricas tierras irrigadas por grandes acueductos, Chan Chan, la metrópoli central del señorío, fue creciendo con la construcción de los palacios de Ugle y Teyo, y las huacas de Ligo y Takainamo. Posteriormente, en el siglo XII de nuestra era, se desataron fuertes lluvias torrenciales en la costa norte. Era un niño de grandes proporciones que azotó periódicamente esa zona. Y como fuera poco, un fuerte terremoto asoló la costa. Ambos produjeron la destrucción de Chan Chan, la ruptura de canales de irrigación, inundaciones, hambre, plagas y enfermedades. Los campos de cultivo quedaron inutilizados y sobrevino una crisis social, económica, religiosa y política. Los esfuerzos del rey Chimú por recuperar la agricultura no fueron del todo exitosos. Por ello, tuvieron que recurrir a los alimentos de otras tierras lejanas mediante la conquista militar, iniciándose así la segunda etapa histórica de Chan Chan. La historia reconoce a Ñancenpinco como uno de los grandes impulsores de estas conquistas. Fue ganando tierras hasta Santa por el sur y Saña por el norte, estableciendo capitales provinciales como Farfán en Jequetepeque
y Manchán en Casma. Como consecuencia, nuevos productos empezaron a llegar en grandes cantidades a la metrópoli pasando a los almacenes de los palacios. Esto, naturalmente, obligó a un reordenamiento de la administración estatal. Así, en el siglo XII, los palacios Laberinto y Gran Chimú se construyeron divididos internamente en 3 partes y se incrementó considerablemente el número de depósitos vinculados a la audiencia, como unidad administrativa para el control del tributo. Para reforzar el prestigio de la ciudad de los dioses y los gobernantes, se construyeron los templos El Obispo, las Langostas, las Conchas, Tres Huacas, la Esmeralda, el Calvario de los Incas, así como un camino ceremonial que unió la metrópoli con el sagrado Cerro Prieto. En la tercera y última fase, la expansión del reino Chimor continuó en forma vigorosa y hasta el siglo XIV se anexa al antiguo reino de Lambayeque, en donde fue trasladada una masiva población de orfebres que aportaron con una intensa e importante producción de objetos de oro y plata, para el uso del culto, el vestido del gobernante y el intercambio con otros reinos. Por el mismo tiempo, se construyeron los palacios Velarde y Bandelier, la Huaca Toledo y los grandes huachaques al sur de Chanchán. Más tarde, en el siglo XV, se construyen los 2 últimos palacios de Chanchán, Xudi y Rivero. Con Minchansaman, el último rey Chimú, el reino del Chimor alcanzó su máxima expansión territorial hasta Caraballo por el sur y Tumbes por el norte, en cuyo tiempo bajó del Cusco el inca llamado Tupac Yupanqui, con mucha fuerza de armas y gente, el cual sujetó todos los llanos y se hizo señor de toda su tierra, matando mucho número de indios y quitándoles el oro, plata y otras cosas que tenían, y en especial hizo mayor estrago en este valle del Chimor, por la resistencia que se le hizo, y se llevó consigo al Cusco al dicho Minchansaman, donde le casó con su hija suya, y como tuviese noticias que el dicho Minchansaman tenía un hijo llamado Chumuncaur, que estaba en el valle de Huaura, le envió a llamar a que viniese a gobernar esta tierra en lugar de su padre Minchansaman, con orden que le tributase. La población de Chanchán fue trasladada a otros territorios y la ciudad finalmente se abandonó.